fue una cosa muy triste, la verdad, porque pues ahí me di cuenta, Jordi, lo que realmente yo valía, ¿me entiendes? Y veo a la gente llorando, ¿no? Y decía yo, cabrón, perdí. No podía creer, perdí. Sin duda alguna, Julio César Chávez ha sido la figura más grande y emblemática del boxeo mexicano. Llegó a logros casi inalcanzables y alcanzó la cima. Incluso llegó un momento donde parecía ser imbatible y ningún fanático se imaginaba siquiera que pudiera caer derrotado. Había quienes decían que el César se retiraría sin conocer la derrota, pero el 29 de enero de 1994 caería derrotado por primera vez y repentinamente contra el estadounidense Frankie Randall, poniendo fin a su impresionante récord invicto de 90 peleas. También caería a la lona por primera vez y después de muchos años Julio César Chávez parecía ser un mortal, pues había sido superado con facilidad por Randall y no se había visto en ningún momento aquel monstruo avasallador que no tenía piedad con sus rivales. En cambio, habíamos visto un peleador limitado y falto de atrevimiento, y así como falto de emoción. Hay que aclarar que un par de peleas antes Chávez había demostrado su deterioro, pues no había sido capaz de superar al también estadounidense Pernell Whitaker, que había sido salvado por un empate bastante polémico. A pesar de no perder, había dejado muchísimas dudas, y a sus 32 años estaba reflejando signos de que tal vez ya no veríamos la misma versión de sí mismo. Pero independientemente de que Chávez estuviera en decadencia o no, seguía siendo un guerrero mexicano y quería inmediatamente la revancha, pues ahora su propósito era demostrar que le quedaba mucho por delante y que la derrota pasada había sido solo un accidente que no se volvería a repetir. De eso podíamos estar seguros según las mismas declaraciones del mexicano. Por su parte, el nuevo campeón del CMB, Frankie Randall, auguraba una nueva victoria a su favor, pero decía que esta vez sería por nocaut. No subestimaba a Chávez, por supuesto, pero decía conocer sus debilidades y que las aprovecharía para una victoria contundente. La duda que tenemos todos era qué versión de Julio César Chávez veríamos en la segunda pelea, porque si el tipo de siempre subía al ring, Randall la tendría muy pero muy difícil. 6 meses después llegaría la fecha de la revancha. Chávez arribaba al ring con toda la confianza de México depositada en él. Randall, el cirujano, hacía su entrada como campeón, con la idea de hacerle la fechoría a Chávez, de propinarle su segunda derrota al hilo, demostrar que no era casualidad lo que había ocurrido en enero de ese mismo año. En juego estaba el título mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo, que antes había pertenecido a Julio César Chávez y que ahora venía como retador después de perder por primera vez en el terreno profesional, con la idea de recuperar su cinto y despejar las dudas que había sobre la caída de su nivel boxístico. Daba inicio el combate del 7 de mayo de 1994. El César, como siempre, iba al choque y se enfrascaba en el intercambio con Frankie Randall. Parecía que utilizaría la misma estrategia de la primera pelea, pero Randall lo conocía bastante bien y se protegía de los embates del boxeador mexicano. Incluso en un momento estuvo a punto de mandar a la lona al César, con un brutal golpe de derecha que le ponía a temblar las piernas. Afortunadamente, el retador se mantenía de pie y también lograba conectar a Randall, haciéndolo desistir de seguir atacando. A partir de ahí, el campeón tomó un poco el control de las acciones. Parecía que el golpe se había lastimado a Julio. Aún así, este no cesaba de encarar y perseguir al cirujano, obligándolo a entrar en el intercambio de golpes. Solo que extrañamente Frankie Randall salía mejor parado y lucía mucho más fresco. Después del round 4, la estrategia de Julio César Chávez cambió totalmente. El mexicano nos tenía acostumbrados a ir siempre hacia adelante, pero en esta ocasión comenzó a boxear hacia atrás, mostrando sus dotes defensivos. El más sorprendido de este cambio era sin duda el estadounidense, quien no se esperaba este cambio tan repentino del mexicano, quien caminaba hacia atrás moviendo la cintura para después contragolpear con fuertes golpes a la humanidad del entonces campeón. Chávez bloqueaba los golpes, caminaba hacia atrás y después latigueaba con ambas manos. Conforme iban avanzando los minutos, Randall se veía muy frustrado, a diferencia del César del boxeo, quien ahora lucía seguro y lanzaba sus golpes con bastante intensidad y precisión. Este ahora controlaba el combate y se encaminaba a una clara victoria, incluso podía llegar hasta un knockout, pero justo en el mejor momento de Chávez vino un terrible cabezazo accidental, que dejó una grieta bastante profunda en la frente del mexicano. El peito se detenía para poder revisar la herida, y el médico determinaba que este no debía continuar y la pelea se iba a las tarjetas. A Randall se le había descontado un punto por el cabezazo, y los jueces le daban la victoria al mexicano. Cobraba venganza de quien le propinara su primera derrota.